son responsabilidad de los ponentes y los mismos no representan a la generalidad del movimiento Contigo FCE ni a su ideología. Estamos en directo, ya, hable, Eddie. Hola, buenas noches, qué gusto acompañarlos hoy día en un combo contigo. Primero que nada, mil disculpas por las demoras que hemos tenido, problemas técnicos aquí, nuestro querido host anda un poco resabiado, no sé qué pasa, no sé, hemos tenido un poco de problemas técnicos, pero bueno, siempre tratando de tener una buena calidad y llevarles el mejor contenido, programas a todos ustedes, estimados oyentes de un combo contigo. Y bueno, pues quiero iniciar con algo que pasó esta semana, algo que escuché esta semana, que fue un comentario, una propuesta por el candidato a la presidencia, Gerson Almeida, el cual propone meter o legalizar lo que es el aborto por violación. Tema interesante el aborto, y es precisamente de todo esto de lo que vamos a estar hablando hoy día. Tenemos a nuestros participantes, Erika de la carrera de Derecho, nuestro compañero Jordi de la carrera de Diseño Industrial, Camila, compañera de la Facultad de Ciencias Económicas, y mi persona. Estaremos aquí compartiendo, debatiendo un poco de este tema que muchas veces polariza lo que es la sociedad. Siempre hay gente que está en pro, siempre hay gente que está en contra, y hoy día vamos a conversar un poco. No sé si Camila quiere empezar con unas palabras. El candidato a la presidencia. Bueno, gracias por la apertura. Bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos esta noche, y espero que este tema pues sea de gusto, de que varios de ustedes puedan aportar y que apoyen este tema, ya que es de gran importancia para todas las mujeres y todos los ciudadanos del país. Y bueno, yo creo que estas serían las palabras de bienvenida, y pues bueno, seguiremos con Edison, quien les va a tocar los temas principales. Perfecto, Erika, haznos la presencia y el honor. Bueno, hola amigos, primero agradecer al movimiento que ha creado este espacio, que quiero recalcar que es de crítica. Aquí nadie viene a adoctrinarlos de movimiento, de nuestra ideología, nada que ver. Así que ustedes en contra o a favor del aborto, que este espacio sirva para que agarren todos los argumentos que vamos a compartir aquí, hacer una fuerte de postura, pero que no ignore que es una problemática social que merece detenderse. Jordi. NP. Jordi, ¿sigues con nosotros? Hola. Sí, es que pensé que iba a activar el audio. Ya, gracias a Edison por la invitación y a Contigo FC. Lo único que espero del conversatorio es que podamos llegar a acuerdos o argumentos que se puedan usar en próximos debates para llegar a el bien común de toda la sociedad, porque estamos hablando del aborto, o sea, estamos hablando de vidas que están en juego en este debate. Entonces solo espero llegar a un acuerdo. Perfecto, muchas gracias a nuestros invitados y a nuestros compañeros por esas palabras de bienvenida, ese inicio. Y bueno, continuando con el tema de Gerson Almeida, vamos a hablar un poco de lo que es la propuesta que este candidato tiene, que es, de cierta forma, es una propuesta realmente populista, una propuesta desesperada, una propuesta que está hecha a un momento tratando de captar algo de votos. Me parece que la propuesta desatinada, el aborto no solo tiene que ser una violación, el aborto se lo tiene que despenalizar totalmente, y creo que es necesario que empecemos a hablar de esto, así como lo empezó a hacer Argentina, así como lo está empezando a hacer Chile, así como lo hacen otros países. Creo que es necesario que nosotros también lo pongamos en la mesa y lo conversemos. Es un tema que me parece que está muy común, muy dentro de nuestra sociedad, pero es visto como un tabú.
tabú de ciertos sectores de la sociedad y visto como un derecho muy necesario de otros lados. Quisiera que Erika empiece y nos comente acerca de, no sé, acerca de los países, más o menos desde su perspectiva, cómo ve a los países donde el aborto es legal, donde no es legal. ¿Sí? Bueno, para comenzar con esto, creo que debemos hacer una diferencia porque a veces mal utilizamos los términos de decir legalizar el aborto cuando en algunos países ya está legalizado, pero solo por ciertas causales. Entonces, realmente en el mundo existe un 60% de los países que ya ha legalizado el aborto, pero de estos se encuentran aquellos en los que está libre el aborto en cualquier caso, otros en los que está únicamente donde está el peligro en la vida de la madre, y otros donde adicionan eso el peligro de la vida de la madre junto con las mujeres que han sido violadas. Entonces, el legalizar el aborto y despenalizarlo en todas sus formas en sí ha sido una crítica de ponderar estos dos derechos. Tenemos por una parte el derecho a la vida y por otra parte el derecho a la libertad, en específico la libertad sexual y reproductiva. Vemos la tendencia de los países, incluso aquellos que están con una ideología un poco más liberal, se han ido por este lado de despenalizarlos. Han existido críticas acerca de ello por grupos ya sea pro vida, grupos religiosos o grupos conservadores que están en contra de esta postura. Pero ante ello, nosotros tenemos que aprender a diferenciar que, al menos en nuestro país, sí se encuentra legalizado. Desde 1938 ha sido un tema de importancia que le ha preocupado a los legisladores, pero está penalizado en la mayoría de los casos, únicamente no en los casos donde esté en peligro la vida de la mujer, sea un hecho probado claramente por un médico, o que sea una violación a una mujer con discapacidad mental. Lo que ha ocurrido en Argentina, y justamente lo que tú explicabas de esta propuesta que hacía a último momento el candidato, es despenalizar en los casos de violación. Y para eso dices que sería de una vez despenalizar por completo y que nos vayamos con ese 60% de los países que está libre esta cuestión del aborto. Pero quizás nuestra sociedad no está preparada para eso. Despenalizar en caso de violación sea un pasito más a llegar a lo que debería ser para los movimientos que están con esa tendencia abortista, a que se despenalice en todos los casos. Entonces, esa escalonada que se pretende hacer quizás sea en vista de las presiones que existen dentro de la sociedad, porque hay que admitirlo, nuestra sociedad es mayormente conservadora, existen temas demasiado tabús de los que no se hablan. Ya adelante en ese mismo podcast hablaremos de cuáles son los problemas por los que nace eso. Entonces, irnos por esa tendencia de despenalizar por completo el aborto de un momento para el otro quizá sea algo muy fuerte para nosotros. Perfecto, muchas gracias. Angie, comentario. Pues bueno, como lo menciona la compañera Erika, es cierto, el aborto legal en Ecuador es desde 1938. Y pues sí, con respecto a que hay que despenalizar varios temas, porque uno como persona, como mujer, tiene el derecho de decidir qué hacer con su cuerpo. Esto es en base a mi punto de vista. ¿Por qué? Porque si yo tuviese una pareja, estamos en la universidad, estamos transitando en la universidad, ¿y qué pasa? No nos cuidamos, terminamos, en este caso, ambos embarazados, porque no solo es la chica, sino que también es de la otra persona, porque en el acto sexual no está solo uno. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a esto de el embarazo no deseado. ¿Y qué pasa? Mi pareja no quiere tener un hijo, yo actualmente tampoco quiero tener un hijo, ¿y qué pasa? A futuro tal vez pensaremos en tener, pero en la actualidad no queremos. Entonces, yo como mujer decidiría en decir, bueno, ahora no quiero tener un hijo, no estoy en mi capacidad ni económica, ni
madurez total como para criar una persona, a un ser humano que no está dentro de mis fuerzas, tampoco está dentro de la otra persona. Entonces, como dijo Erika, hay muchos temas en los que existen grupos, sectas de pro vida, que son conservadores de la religión, que hacen que sean de mente muy cerrada. Como ahora se conoce, la juventud es más open mind. Pero sin embargo, hay mucha de la cultura, la religión, que todavía sigue infringiendo en las ideas de qué es lo que uno decide con su cuerpo. Porque alguien de cerrada no va a decir, oye, tienes que hacer esto. No lo voy a hacer. Entonces, serán temas que más adelante iremos aclarando. Y bueno, eso con respecto a las... Perfecto, muchas gracias, Angie. Vamos, Jordi, tu comentario. Bueno, con respecto a la oferta de campaña del candidato, sí tienes razón, fue muy acelerada, ni siquiera la analizó. Eso es una decisión muy difícil y tienes que analizarla antes de poder proponer eso. No puedes de la nada y proponer algo así. Supongo que lo hizo para conseguir votos. Ahora, la otra perspectiva, en un caso que no sea de violación, o sea, en los casos de violación, el aborto es debatible, en un caso de violación. Pero en un caso de descuido por dos personas, a ver, estamos claros de que cuando una persona queda embarazada es porque hay un ser vivo dentro, no es un humano en gestación de nuestra especie. Lo reconocemos como vida. Ahora, la misma acción de interrumpir el embarazo lo asesinaría. Porque claro, como dicen, no tiene los suficientes recursos, que muy probablemente sería pobre porque no tiene recursos para mantener a un niño. Ahora, si nos vamos por el lado económico, decir que el aborto sería punible en casos de que no haya el suficiente poder económico para mantener a un niño, estamos diciendo explícitamente que matemos a los pobres antes de que nazcan. Para aclarar, eso estamos diciendo. Si la gente que no tiene dinero se embaraza, legalicemos el embarazo para que los pobres no nazcan. Literalmente estamos matando a los pobres antes de que nazcan, y eso es un asesinato. Entonces ese era mi comentario. Ok, perfecto. Muchas gracias, Jordi. Bueno, como estamos viendo, creo que hay algunas tendencias de algunos puntos de vista. Y eso es interesante, eso genera más conversación, genera más diálogo, más debate, y eso es el motivo de este espacio de Combo Contigo. Bueno, hay algo interesante dentro de lo que estamos hablando, y es que estamos hablando del aborto y estamos viendo que los motivos por los cuales se podría estar abortando. Uno de los motivos es la educación, otro motivo es motivos económicos, y el otro es libertad sexual y todo eso. Yo desde mi punto de vista, yo veo desde así. En el ámbito de lo que es la educación, yo creo que sí debe ser necesario lo que es el aborto legal, porque dentro de la educación no todos tienen acceso a esta. No todas las personas tienen un acceso a la educación en donde realmente te enseñen lo que son los métodos anticonceptivos, lo que son las formas de cuidarte, cómo prevenir un embarazo entre tu pareja y todo esto. Entonces, yo creo que la educación es una pilar fundamental para todo esto, para hablar acerca del aborto. Porque, seamos sinceros, la mayor parte de Latinoamérica, la educación no es accesible para todos. Entonces, hay lugares en donde la gente no tiene idea, básicamente, de cómo es la protección, no tiene idea de cómo prevenir un embarazo y todo esto. Entonces, se utiliza este argumento de que la educación, que es la forma para que no se embaracen, con algunos de grupos pro vida, de que tienen que educarse, pero al mismo tiempo tienen ahí un grupo dentro de lo que es la pro vida, hay otros grupos que igual se contradicen y dicen, no, los niños no tienen que recibir educación sexual, es como que no tiene mucho sentido. Entonces, es un tema debatible dentro de lo que es educación.
Motivos económicos. Los motivos económicos también es un motivo fundamental para que una pareja decida adoptar o tener un bebé, porque simplemente es lo que vemos. Vemos en estos momentos parejas que tienen hijos en condiciones favorables, que realmente algunos, estoy seguro que algunos no habían deseado tenerlo para vivir de esa forma. Entonces, no es como que toda la parte de la sociedad latinoamericana, ecuatoriana, del país que sean, estén preparados para decir que tengamos un hijo porque tenemos dinero, ¿no? O sea, creo que la mayor parte de nosotros somos clase media para abajo. Entonces, solo una parte para arriba, que es clase media para arriba, porque solo ellos se pueden dar esas facilidades para tener hijos, ¿no? Y con respecto a lo que comentaba nuestra compañera Angie, es la libertad sexual. La libertad sexual es muy interesante en cuanto a esto del tema del aborto, porque se ha hablado mucho de que los embarazos no deseados vienen a través de lo que es el libertinaje sexual. Básicamente nos dicen que tienen embarazos, han tenido sexo, se está protegiendo y todo esto, pero puedo pensar en el punto de que ¿por qué está mal que una mujer, un hombre tenga una libre expresión dentro de su sexualidad? ¿Por qué un hombre y una mujer tienen que mantenerse casados, por así decirlo? Entonces, ¿qué tipo de cosas estamos fomentando con eso? O sea, estamos tratando de mantener a la mujer y al hombre obligados, dominados a través de lo que es la sexualidad. Me parece que en ese punto estamos como que regresando a una época más medieval, una época más antigua, en donde la iglesia era, donde daba la iglesia era lo que tú tenías que hacer, y te decía no tengas sexo y porque está mal, simplemente la gente no lo hacía. Entonces creo que es un tema muy interesante eso. No sé qué piensas, Angie, acerca de todo esto. Pues estoy muy de acuerdo con respecto a lo que es la educación sexual. ¿Qué pasa? Me acuerdo yo, como a todos aquí, los niños primeros, tercero de básica, que nos enseñaban las partes del cuerpo en ciencias naturales y me decían, estas son las partes del cuerpo del hombre y estas son las partes del cuerpo de la mujer, o sea, hablando de los genes, ¿no? La zona genital y todo. Y dicen, bueno, hay que protegerse, o sea, hay que cuidarse, o sea, no tocar esas partes porque el cuerpo es mío, es mi templo sagrado y nadie puede tocarlo, sin mi autorización. Y hasta ese punto llegan. Nunca explican más adelante, en años más superiores, qué pasa cuando sí quiero, cuando estoy en esa etapa hormonal de mi vida. Entonces, tal vez en los últimos años de colegio enseñé esto de la educación sexual, pero no a profundidad. Ejemplo, segundo, tercero bachillerato, quinto, sexto curso, llega la Cruz Roja y te enseñan como que, bueno, vamos a ver cómo se usa un preservativo. Traen una máquina de un pene para control masculino, de cómo tienes que abrirlo, cómo tienes que aplicarlo, ponerlo y cómo tienes que aplicarlo. Además de que ya tiene que aplicar. Y también te enseñan el condón de la mujer. ¿Ya? Muchas de las mujeres desconocemos de que existía el condón para mujeres, de que es súper grande, que tiene un anillo y puede ser un poco más molestoso y es un poco más caro. Un condón, una caja de condones, ¿cuánto te cuesta? $3, $4, $5. El de la mujer te está valiendo alrededor de $9, $10, hasta $12. Entonces, ¿qué pasa cuando los niños de 12, 13, 15, 16 años están en esa etapa de explorar su cuerpo? De esa calentura que uno tiene. Porque ya llegas a los 15 años, por ejemplo, en ciertos países como Colombia, que ya una chica de los 15 años tiene una prueba de amor y tiene que tener relaciones sexuales, tiene que tener sexo. Pero, ¿qué es lo que más se ve en la educación sexual? O sea, ¿qué es lo que me enseñan? Y las enfermedades.
las transmisiones sexuales. No solo que existe el VIH, la importancia de usar un condón, no solo para prevenir un embarazo, sino también prevenir. Entre muchas más enfermedades. Continúen, se le corta Angie. Creo que estamos teniendo un problema con la conexión de Angie. Muy difícil que se dé a temprana edad y muchas personas han decidido ver sexo. Y no es solo eso, es Estamos teniendo un poco de problemas con la conexión Angie. Para mientras, Erika sigue con su comentario. Claro. Bueno, sosteniéndome ya los comentarios que han hecho los chicos hace rato, realmente vemos que el aborto viene a ser una manera de una solución, ¿no? Se podría llamar una solución, pero que es la punta de todos los problemas criminales. Ya lo han comentado los chicos, es el problema de la educación sexual. Y era justo uno de los temas a tratar en Argentina. Una de las profesoras que era parte de estos grupos para que se legalice el aborto en todas sus formas, hablaba acerca de justamente los libros que ellos utilizaban en las escuelas para educar acerca de la sexualidad, que todo era muy técnico y para nada es que se quiera llegar al punto de ser algo morboso, como así, no, para nada. Simplemente es una realidad. ¿Y qué ocurre? La educación sexual no únicamente debe ser en los centros educativos. Los profesores deben ser ese complemento de lo que esto ya se debe aprender en los hogares. Vemos que en la familia no sería raro que se sienten alguna noche y conversen con sus hijos ya en algún momento donde ellos tienen una conversación que se adopten sobre esos temas. El callarlo, el omitirlo, inclusive prohibir tener relaciones sexuales no hace más que ocultar el problema que puede existir más adelante. También hay que ser sinceros, ya en los argumentos en contra de esto del aborto hay mucho sesgo machista, tanto en mujeres como en hombres. Y esto se debe a nuestra cultura claramente, porque, ¿por qué les digo lo machista? Porque escuchamos, bueno, las mujeres ya quieren que se legalice de toda forma el aborto. ¿Por qué? Porque ellas quieren, por la utilizar, quieren abrir las piernas y que no haya consecuencias. Entonces, toda esta carga se recae en las mujeres, cuando ya muy bien lo dijo antes un momento, quedan embarazados, o sea, la pareja como tal es quien está procreando la vida. Entonces, se recae la culpa sobre la mujer, el estigma social sobre la mujer que queda embarazada a una temprana edad o en condiciones que no sean adecuadas, el estigma que existe sobre ella se puede considerar no querer el bebé. Debemos pensar que una familia no planificada, embarazos no deseados, también pueden llegar a un problema más grande que serán infancias infelices, con hogares donde los padres no quisieran tener la familia. Y un punto muy importante es que existe un corte en el proyecto de vida de los progenitores. Para nada estoy hablando de una ideología más individual, que son bien cortos, solo un proyecto. Puedo cumplir mi proyecto, pero siendo consciente que en este momento voy a tener mi familia y que a partir de eso lo voy a ir desarrollando. También en cuanto a esto de los preservativos, en sí de estos métodos anticonceptivos, eso es lo que te dicen. ¿Y por qué no utilizas el método anticonceptivo? Cuando existen muchas personas que por el precio no está a su alcance, y claro que existen los números que dan el Ministerio de Salud, pero inclusive puede darte recelo asistir a los centros y pedirlos, por toda esta estigma que existe de no tengas relaciones sexuales, o peor, no hables acerca de relaciones sexuales. Es un tema morboso del cual no se debe topar, cuando la realidad es que es algo que ha estado y que es parte de la humanidad, es parte
de procrearse y no únicamente de reproducirse, sino es algo de una satisfacción personal y no debería causarnos ninguna vergüenza hablar acerca de eso. Perfecto, muchas gracias, Erika. Jordi. Ya, tocando el punto de educación sexual, totalmente de acuerdo, obviamente, porque promover la educación sexual sí sería una solución efectiva, porque es una política que está intentando solucionar la consecuencia, pero el aborto no lo es. El aborto lo único que hace es arreglar la educación sexual arreglaría la causa. El aborto, la consecuencia. Una política que arregle la consecuencia nunca es efectiva y se ha demostrado. Por eso la educación sexual, apoyo la educación sexual, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Angie y Erika hablaron sobre el costo de los preservativos, entonces usar eso como argumento para abortar no es un muy buen argumento, porque podemos solucionar que el precio de los preservativos sea más bajo sin tener que legalizar el aborto. Esa no es la solución. La solución es bajar el precio, ir al origen del problema. Si el origen del problema son los costos de los preservativos, pues arreglemos el origen del problema. Porque tenemos que después, y claro, el aborto tiene que ser gratuito, porque si estamos hablando de que no tiene para comprar preservativos, el aborto tiene que ser gratuito. Aborto que va a ser pagado por todos los contribuyentes, impuestos. Entonces el objetivo es arreglar la causa, no la consecuencia. Jordi. Bueno, nuestros oyentes, recuerden que también pueden participar a través del chat en Contigo FC, pueden dejarnos sus dudas y sus preguntas. Yo quiero aprovechar y hacerle una pregunta a Jordi, que es precisamente acerca de la educación. Tú dices que la educación sí es la solución, pero el problema aquí que yo planteo es cómo puedes solucionar eso, cómo se puede solucionar con educación en los sectores en donde no hay educación, donde no hay acceso a esta. Por ejemplo, aquí en Ecuador sería, por decir un ejemplo, lo que son las zonas del campo, las zonas más metidas dentro de, no sé, dentro de la Amazonía ecuatoriana, este tipo de lugares en donde la educación es realmente complicada. Vemos una tasa que todavía existe de analfabetismo, todavía vemos gente que no llega a concluir su educación primaria, no llega a concluir su educación secundaria. Entonces, ¿cómo puedes plantear eso de que la educación sí puede ser el motivo para lograr evitar los embarazos no deseados y evitar de los abortos? Entonces hablamos de un lugar donde sí se puede abortar, pero no se puede educar. Entonces la salud llega, pero la educación no. O sea, aquí el punto es ¿cómo tú haces para que la educación llegue? O sea, imagínate, si en estos lugares, digamos, en una zona metida de campo, una mujer se embaraza, pero realmente sabe que no quiere y no tiene acceso a lo que es, no tiene acceso a lo que es el aborto. Muchas veces estas mujeres recurren a lo que son las matronas que se conocen dentro de las comunidades, recurren a las matronas y realmente lo van a abortar, aunque quieran o no quieran, de una forma segura o no segura. Entonces, esto viene desde el punto en que ellas no tuvieran igual acceso a lo que es la educación. Entonces, ¿cómo puede ser la educación ahí una forma para tratar de evitar todo este tipo de cosas? Porque tú me dices que la educación es la forma, pero ¿cómo haces que llegue la educación también? ¿Cómo que la educación llegue? O sea, ¿cómo se logra el progreso en las empresas? ¿Cómo se logra el progreso en la salud? Solo hay una forma, invirtiendo dinero. Invirtiendo dinero, siempre hay una solución cuando hay dinero invertido para mejorar la salud, la educación. Y claro que el aborto va a seguir sucediendo. No decimos que no, todos los delitos suceden, pero si usamos el argumento de que si un aborto sucede de forma ilegal y que legal sería más legal, entonces eliminan todo el código penal. Entonces. Ok, Andy, ¿qué opinas acerca de esto? La educación es del medio, pero
cómo logramos que ese medio llegue a lugares donde básicamente nunca ha existido? Bueno, yo creo que nada es imposible. Tanto como condones como educación sexual. ¿Me escucha? Sí. Perfecto. Tanto condones como educación, salud, como educación pueden llegar. Y poco a poco se ha ido demostrando que sí. No va a ser un paso abrupto, es decir, de un día para el otro, ni peor en un año, pero puede haber. Es algo difícil, lo considero difícil, ya que hay muchas personas, como bien mencionamos, aún en el siglo XXI hay alfabetismo, y no solo el alfabetismo de no saber leer ni escribir. Estamos en una etapa en donde estamos rodeados de la tecnología. A esas personas no les llega para nada la tecnología. Para ellos es tan difícil investigar, porque además de que no saben ni escribir ni leer, peor van a utilizar tecnología. Nosotros por lo menos tenemos esa facilidad de coger, investigar y tener esta herramienta y autoeducar. Lo que nos está pasando también debido a esta pandemia. Muchos no estamos en la universidad físicamente, creo que la mayoría, más del 90%, no estamos yendo presencialmente a clases. ¿Y qué nos toca? A veces no entendemos una clase y ¿qué nos toca? Autoeducarnos. Entonces, ¿qué pasa con estas comunidades donde no llega el agua, donde no hay carreteras? Nada es imposible, poco a poco se va a ir avanzando. El punto es de que, así como antes las cartas llegaban meses en llegar a su destino para ser leídas, lo mismo va a pasar con la salud y la educación. Va a tardar, pero va a llegar. Y es un medio en el que si nosotros planteamos en que la educación sexual es muy importante, pues vamos a ayudar a que muchas personas se cuiden más, no solo por el embarazo no deseado, sino por enfermedades, como yo ya lo mencioné. La educación sexual es tan importante para todos porque, ¿qué pasa? Uno no puede coger y decir así, tengamos sexo, tienen sexo y no se cuidan, como ya lo mencioné antes. Hay que cuidarse. Hay muchas personas que dicen, no, si a mí me violan, yo sí voy a tener un bebé. Es decisión de la persona si quiere tener o no quiere tener ese ser. Un ser vivo es considerado pasado las 8 semanas de gestación para o sea, los 2 meses. Antes de ese tiempo es considerado un feto, no es alguien, una persona, no es, puede ser que tenga vida, pero se está desarrollando dentro de un cuerpo. Y tal vez pueda decir, sí, es que, ¿cómo sabes si ese feto no decidió? Es que no tiene conciencia, ni siquiera se desarrolla el cerebro, el sistema neurológico. Entonces, a lo que voy, el punto es de que hay muchos retos, pero creo que en vez de proponer legalizar el aborto, ¿por qué no dan o proponen clases de educación sexual? Como decía Jordi, menorar el costo de condones, ese no es el problema. El Ministerio de Salud te regala. Pero hay muchas personas que ni siquiera saben cómo abrir un condón. Lo abren hasta con los dientes que lo pueden romper. Lo pueden llevar a donde sea y se les puede dañar, pinchar. ¿Qué pasa? Sea una pequeña pinchadura, el condón puede tener una avería y el espermatozoide es muy pequeño. O sea, solo se puede ver por medio de un microscopio. Uno sabe cuántos puede tener un condón. Entonces, la educación es muy importante. Y bueno, creo que hasta ahí con el tema de educación, el tema de economía. Creo que por ahí hasta aquí llego con el tema de educación, de que educación sexual, de que creo que es básico. O sea, debe ser actualmente fundamental para todas las personas que conozcan su cuerpo,
qué es lo que tienen que hacer, que tomen decisión sobre sí mismos para que se cuiden, puedan decidir si quieren traer a alguien a este mundo, como es una frase muy tocada, o simplemente pues hay personas que realmente no quieren tener, o también pasa que uno no puede tener, ejemplo, una mujer que tiene las caderas muy angostas, tiene una violación, no puede tener bebés, por más de que quede embarazada, ella corre un riesgo tan grande que hay muchos casos en que mujeres quedan embarazadas y quedan en ese riesgo de embarazo, y creo que uno debería como que saber ¿cómo puedo explicar? Si uno quisiera tener un bebé, ver si su cuerpo puede tenerlo, puede hacerlo, puede tener un parto donde su vida no se ponga en riesgo. Entonces, hay muchas muchas mujeres que deciden pues, abortar por riesgo a que su vida no esté afectada. Nada más. Perfecto, Angie. Erika, a ver, una opinión acerca de que la educación es el medio, pero cuando existe una brecha dentro de esto, no llega la educación suficiente a los pueblos, comunidades, a la gente, ¿cómo crees que se puede plantear eso para decir, ok, la educación es la forma para evitar el aborto? A ver, es claro que por la brecha social que existe, no la educación como tal, de la educación formal, desde escuelas, desde colegios, existen niños de escasos recursos, jóvenes de escasos recursos que no pueden asistir a esos centros educativos porque se ven en la necesidad de trabajo, simplemente no cuentan con los recursos para mantenerse dentro de ellos. Pero aquí recojo una idea que antes mencioné, y si hablamos específicamente de educación sexual, ¿por qué esperar encontrar esta en los centros educativos? Como padres, como hermanos mayores, seamos proactivos e intentemos enseñarle eso a los más pequeños en la casa. Todo lo que ocurra en las escuelas debe ser un complemento a lo que deben hacer en las familias. Es mi deber como padre enseñar a mi hijo de una manera integral lo que concierne a la sexualidad. No debo satanizarlo porque es algo que en algún momento yo lo hice, en algún momento él lo hará. Es algo normal y que debe enseñarse desde los hogares. Ahora, esto de la educación, no nos vayamos por ese lado que únicamente las personas con escasos recursos no puedan acceder a una educación sexual, porque también en clase media y en clase alta, aunque ellos cuenten con mayor número de recursos tecnológicos donde puedan investigar, ¿qué es lo que pasa? Como hogares conservadores, así tengan a su disposición la mejor educación en los mejores colegios, van a ir padres que van a decir, yo no quiero que mi hijo sepa de esos temas, no quiero que en la clase de mi hija se hable acerca de esto, que les muestren cómo es que realmente vienen los bebés. Y esta oposición nuevamente nace en la familia. La barrera, y una barrera muy, muy importante, es nuestra ideología, nuestra cultura, es esa barrera que no nos permite avanzar y conversar con naturalidad acerca de este tema. En los centros educativos los profesores pueden tener toda la intención, todos los implementos para poder enseñar eso. Pero si los padres no son buenos receptores acerca de ese tipo de temas, no se va a conseguir. Además de que si en las escuelas y colegios esto se enseña, y yo voy a mi casa donde quiero conversar con mis padres acerca de lo que he aprendido, y no se quiere desarrollar, no existe una comprensión adecuada. El canal de comunicación se ve atropellado por eso. Entonces, si bien aquí hablamos obviamente de educación de manera general, que no llega a los lugares de escasos recursos, el problema no es únicamente eso, que la educación formal llegue, sino que la educación sexual no se desarrolle desde los hogares. Y una cuestión muy importante que analizaba Angie, que creo que debería ser un tema central, es acerca de la decisión. A veces la palabra aborto nos asusta y no queremos entrar en este debate porque obviamente se trata
cuándo es que inicia la vida, desde qué semana y tal. Esto ya obviamente lo hablaremos más adelante, pero la decisión para mí es el punto central, porque el hecho de que en nuestro país se despenalice el aborto no te obliga a abortar, te da una posibilidad, para lo cual tú debes estar informado, debes tomar una decisión consciente de aquello. Y obviamente esa decisión consciente está acompañada de la educación integral que debe tomarse acerca de la reproducción y de tu libertad sexual. Perfecto, muchas gracias, Erika. Bueno, estamos viendo aquí un tema interesante. Desde mi perspectiva, estamos viendo que la educación sí es una parte que puede influir dentro de esto. Nos comentamos que la educación sexual puede ser una forma para tratar de reducir lo que son embarazos no deseados, pero también existe una problemática que lo veo al mismo tiempo, que es que la educación no siempre va a llegar a todas las personas. Y la otra problemática es que dentro de la educación misma, los sectores en los que sí puede llegar la educación, en donde sí hay, existen grupos que son, como lo dice Erika, son grupos conservadores, grupos que tratan de evitar que estos temas se hablen. Y es bastante interesante porque aquí lo hemos visto con el grupo Con Mis Hijos No Te Metas. Ellos estuvieron hace un tiempo desfilando por las calles de Guayaquil, gritando de que no se permita la educación sexual dentro de las escuelas, dentro de las aulas. Y es bastante paradójico porque al mismo tiempo que ellos prohíben lo que es la educación sexual, también prohíben lo que esto genera, que es el aborto. Prohíbe que la gente que no aprendió lo que es la educación sexual, no aprendió a cuidarse, no aprendió métodos anticonceptivos, los prohíbe a que ellos puedan optar por abortar. Entonces es súper interesante cómo se polariza mucho dentro de la sociedad, cómo se polarizan los grupos en nuestro país, principalmente porque tenemos grupos muy diversos, grupos muy conservadores, van a estar en contra de básicamente todo, prohíben una cosa, pero también te prohíben otra, grupos que están a favor y otros que no tanto. No sé, Jordi, un comentario acerca de esto, de por qué estos mismos grupos prohíben la educación sexual dentro de las aulas y al mismo tiempo condenan lo que vendría a ser el efecto de esto. No sé por qué esos grupos se contradicen así. O sea, si la solución es la educación, pues que dejen que educar. Ahora, claro, el problema originario, como dice Erika, es que los padres no quieren que eduquen a sus hijos sexualmente. Ese es el problema y hay que buscar la forma de solucionarlo. No buscar una política que solo solucione el efecto y no la causa, porque va a seguir sucediendo. Si estamos en aborto y por consecuencia de que no hay educación por parte de los padres, van a seguir quedando embarazadas y van a seguir abortando. La solución no está ahí. La solución está en buscar cómo hacemos que los padres o cedan la educación al Estado, o de alguna forma el Estado los eduque a ellos para que ellos eduquen a sus hijos. Esa sería la forma. Perfecto, Jordi. Angie. Pues bueno, es un tema un poco delicado y difícil, diría yo, porque en Ecuador, más que nada, en otros países, creo que la religión es uno de los puntos más fuertes, sobre todo la religión católica. Entonces, cuando hablamos de religión católica es como que se siguen centrando en una idea muy precaria, muy antigua, muy machista más que nada. ¿Qué pasa? Hay muchos de los padres que ni siquiera pueden hablar con sus hijos porque tienen miedo, no saben cómo expresarse a sus hijos con un tema muy delicado. Podemos decir que es un tema muy delicado porque uno no usa un ejemplo. Yo digo con mi papá. Mi papá no sabría cómo comunicarse conmigo ya que soy mujer y no sabría cómo decirte, hija, ven, toma la mano de su tío,
Bueno, vamos a hablar de cómo cuidarse cuando tú ya empiezas tu vida sexual, porque no es de perder la virginidad, es empezar una vida sexual. La frase de, ay, sí, es que yo ya perdí mi virginidad, no, eso es en otro tiempo. Es empezar tu vida sexual y cuidar tu vida sexual, cuidar tu cuerpo. Entonces, yo creo que a muchos de los padres se les hace muy difícil expresar, porque ellos también tuvieron una educación muy cerrada. Vienen de lugares muy cerrados. Y si uno no corta esa cadena, no va a darles esa libertad de expresión a sus hijos sobre su cuerpo, sus decisiones. ¿Qué pasa, ejemplo? Algo muy comúnmente, ejemplo, algo que hacen en psicología, muy transcurrido. Ejemplo, cuando tu hijo va a meter algo en un tenedor en un tono corriente, no hagas esto. ¿Qué es lo que siempre hacen los padres? No. Decirles que no. Esa es una forma de aprender. No. Automáticamente uno dice, bueno, como mi papá me dijo eso, no tengo que hacerlo. Entonces, ¿pero qué pasa si tu papá te deja y dices, bueno, lo hago, que va a aprender eso? Entonces el niño coge, va a meter el tenedor y él mismo siente que le da una corriente eléctrica, una descarga, y dice, yo no tengo que hacer eso porque eso pone en riesgo mi cuerpo, mi vida. Entonces lo mismo pasa con la educación sexual. Si uno no le educa, ejemplo, hay muchos niños que dicen, ay, si tienen novios, chiquitos, 14, 15 años, ay, si es que yo te quiero, ay, que el novio le da los carteles, los peluches, los chocolates, y yo te amo, pero quiero que te amor, y lo pases conmigo. Pero ¿cómo? ¿Y qué pasa? Uno no sabe, desconoce a lo que va. Uno cree que es, muchos les digo, es que solo es abrir las piernas y de que te van a penetrar y ya. La cosa no es así. Si uno está seguro de qué es lo que va, entonces disfruta de eso. Pero para eso hay edad y para eso hay que saber darles emociones de cuándo estaría bien que lo hagan. Obviamente, muchos jóvenes van a querer hacer por esta expresión hormonal, pero la educación en casa, los valores que se enseñan en casa, son muy importantes porque eso lo aplicas en tu vida cotidiana, en la escuela, con tus profesores, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Y tú no puedes faltar el respeto a nadie, porque tienes que saber valorarte a ti mismo y saber valorar a los demás. Entonces, cuando uno se valora, se respeta, tiene respeto a los demás, respeta la integridad de las otras personas, hace que las personas decidan qué es lo que quieren. Pero ¿desde dónde nace eso? Desde el hogar. Si un hijo no tiene una buena educación, una buena educación, un buen reflejo de los padres, pues simplemente va a ser una persona que haga de su vida lo que quiera, sin respetar la vida de las otras personas y creyendo que lo que hace está bien. Entonces, yo creo que es muy importante que los padres se tomen este tema como algo prioritario que tienen que hacerlo a cierta edad con sus hijos, hacerlo. Y bueno, con respecto a lo que mencionaban de cómo es de que muchos padres se anteponen a la idea de que haya esta educación sexual en las instituciones. Ejemplo, No, ya mismo acabo. hay algo que en los colegios siempre nos hacen hacer. Sí, no te preocupes. Ejemplo, alfabetización, esto de los policías, de que tienes que cumplir ciertas horas ciertas horas para poder graduarte. Uno no lo quiere hacer porque simplemente no hacen lo mismo con la educación sexual. Y hay, pero no todos sí, depende del colegio,
Entonces yo creo que deberían pues tomar un poco más de firmeza en este asunto porque ayudaría pues a muchas personas a tomar conciencia. Perfecto, muchas gracias, Angie. Bueno, tenemos una pregunta, una cuestión de Luis Bautista que nos dice: ¿se debería brindar educación sexual? Quizás no todos pueden recibirla, pero es mejor que nada. Y educar no solo a través de unidades educativas, sino que debería promover su difusión por diversos medios y dejar a un lado la idea de que está incitando a realizar actos sexuales, sino que es una manera de prevención. Bueno, con respecto a esto, creo que sí. Es necesario, como bien se lo plantea, uno de los problemas para que exista el aborto y existan los problemas de los embarazos no deseados es la educación sexual, y así como también lo vienen comentando mis compañeros, se debe hacer una, ¿cómo te diría? Una fusión entre lo que es la educación familiar y la educación institucional. Al haber esto, creo que sí se podría reducir lo que es la cantidad de embarazos no deseados y por ende tratar de reducir la cantidad de abortos, pero aún así sigue existiendo ese problema de que no se puede llegar a todos, pero se puede llegar a tratar de reducir las brechas entre todo esto. A ver, tenía aquí algo que podríamos estarlo conversando, que también es Argentina. ¿Cómo es que Argentina llega a este punto clave? ¿Cómo es que Argentina llega a despenalizar el aborto, legalizarlo? ¿Cómo fue ese evento que creo yo que es súper importante porque senta muchos precedentes dentro de lo que es América Latina para otros países, especialmente también para Ecuador y todo esto? Volvemos en el mapa hecho por la Organización de la Salud. Básicamente, los únicos países en donde está permitido de Latinoamérica es Argentina y Uruguay, que son donde sí se permite el aborto total. Mientras que en el resto, Brasil, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y otros más, está prohibido en algunos casos totalmente y en otros está propuesto parcialmente. No sé, Erika, ¿qué quisieras opinar acerca de esto? Bueno, primero que esto obviamente es una demostración más que si bien el derecho, las normas te regulan el comportamiento de la sociedad, te regulan el comportamiento de las personas dentro de una sociedad, la sociedad a su vez también va a transformar el derecho. Todo es cambiante, inclusive nosotros, nuestra forma de pensar, y para ello los legisladores deben obedecer justamente a eso, a necesidades sociales. Algo de lo que es muy debatido es la seguridad que tiene un aborto, porque se habla de un aborto legal y seguro. Algo que debemos plantear es que el aborto de alguna manera va a ser algo 100% seguro. Es una interrupción voluntaria del embarazo, pero esto por las prácticas mismas es como cualquier otra intervención en el cuerpo humano, lleva su peligro. Pero con la despenalización que ocurrió en Argentina es ese aborto terapéutico, ¿ya? Y para ello no es en todos los casos, como reitero, es en esos casos donde la mujer ha sido violada. Y para ello hubieron muchos movimientos que hablaban acerca de qué es lo que le ocurre a una mujer que ha sido víctima de violación y que después es obligada, porque en muchos de los casos sí, es obligada a conseguir a esa vida que es producto de aquel hecho. Se habla de proteger no únicamente la salud física, sino la salud mental, que la mujer se ve afectada a tal nivel que después de ese hecho trágico en su vida tenga que criar a un bebé producto de eso. Entonces, lo que ocurrió en Argentina y que muchos movimientos alrededor de Latinoamérica lo aplaudieron
y están pidiendo a sus gobiernos que lo tomen como referencia, es en evidencia de los fallecimientos de las mujeres que ocurren de manera clandestina. Porque el hecho de que el aborto sea o no sea legal no implica que en la realidad no exista. En la realidad, mujeres abortan. En nuestro país, las mujeres abortan y lo hacen en clínicas clandestinas que se prestan para eso. En 2019, el Ministerio de Salud Pública mencionó que el 15% de muertes maternas se da por abortos en clínicas clandestinas. Ese temor que tienen los movimientos que se haga de manera clandestina, primero, no todas las mujeres van a poder acudir a ello, porque son procedimientos excesivamente caros que no vas a poder cubrir. Segundo, al ser algo ilegal, no tienes todas las medidas, el espacio adecuado para que ocurra eso. No, el médico no tiene una verdadera responsabilidad sobre tu vida, porque en el caso de que tus familiares quieran ir a denunciar esto, desde un principio tú estás cometiendo un delito. Entonces, todo esto al margen de la ley existe, pero ignorarlo no elimina para nada el problema. Un punto de lo que trataba Georgie hace un momento es que quizás esto de la educación sexual es una de las causas para el aborto. La verdad no estoy de acuerdo en esto, me parece que puede llegarse a entender como una causa, pero una causa lejana, un poco indirecta. Si lo ponemos en manera de secuencia, esto puede ocasionar embarazos no deseados. Los embarazos no deseados no son causas únicas acerca de los abortos. También puede existir momentos donde, como lo mencionaba en ese momento, el cuerpo de la mujer no esté preparado, ocurran problemas en la gestación y lo mejor sea optar por eso del aborto como una posibilidad. Entonces, esto del aborto no es únicamente una consecuencia de la falta de educación sexual o una consecuencia de un embarazo no deseado, sino llega a ser un problema y se convierte en una causa cuando deslinda que muertes clandestinas en estas clínicas que se prestan para realizar esos abortos ilegales también denotan problemas posteriores en las mujeres, porque esta decisión de abortar o no abortar claramente va a tener consecuencias psicológicas en la mujer. Eso no lo desconoce ningún movimiento, ya sean los prohibidos o los movimientos que están a favor de que se legalice en todas sus formas el aborto. Claro que te ocurren consecuencias, claro que luego puede que tengas momentos y lapsos depresivos, pero esto debe compensarse con lo que quiere la mujer, y para eso está la decisión que tenga sobre su cuerpo y sobre su proyecto de vida que antes ya comenzado. Perfecto, muchas gracias, Erika. Una cosa muy interesante que comentaban ustedes acerca de la cantidad de abortos de forma ilegal que se realiza, y es súper preocupante este tipo de cifras, porque igual la OMS hace una proyección de que anualmente se realiza 7 millones de abortos, de los cuales el 95% son inseguros. O sea, el 95% son hechos a través de clínicas clandestinas, donde realmente se pone mucho en peligro la vida de la mujer, y aparte que también, como lo dicen, en muchos países esto es ilegal. Por ejemplo, aquí en Ecuador, por casos que he sabido, por casos que he llegado a escuchar, es verdad. O sea, una mujer cuando decide hacer este procedimiento se arriesga mucho a que no solo perder la vida, sino a perder su libertad en caso de que alguna autoridad se entere, porque aquí está prohibido básicamente que una mujer elija hacerlo, no es dentro de los casos que está en la ley. Entonces, eso es algo súper preocupante y que nos pone a pensar, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Se puede seguir el camino de Argentina o podemos seguir los casos europeos, tratar de llegar a un consenso entre todo esto? O sea, es una temática que nos pone a dudar en cuál es el camino real. Jordi, dinos tú, ¿qué opinas sobre esto?
empezamos hablando sobre la ley que se puso en Argentina. Esta ley es una ley que tiene demasiados agujeros. O sea, es una ley que puede permitir que una niña de 14 años, sin el consentimiento de los padres o del tutor, pueda asistir a una clínica a abortar diciendo que fue violada sin ninguna prueba. Eso permite esta ley. O sea, y tampoco necesita pruebas. Te estoy diciendo que una persona puede ir y mentir que fue violada y abortar sin ninguna prueba. Tiene muchos agujeros esa ley, porque claro, al momento de decir que muestre pruebas de que fue violada, está victimizando a la víctima. Victimizando a la víctima, claro. Entonces, esta ley tiene muchos agujeros. Ahora, pues, ¿cómo un país que completamente, bueno, no completamente, en su mayoría es pro vida, acepta una ley que a favor del aborto? Es por la corrupción. Porque las encuestas populares de la Argentina muestran que el 90% de la población pobre de la Argentina está en contra del aborto. Esto nos ha resultado a cerca del 60% de la población argentina que está en contra del aborto. Ahora, cuando mandaron esa elección a la Asamblea de la Argentina, obviamente hubo mucha corrupción, se traspasaron proyectos de obras, dinero, para aprobar esa ley, ya que, ¿sabes qué es la IPPF? La IPPF es una organización que está a cargo, la IPPF es una organización que está a cargo de clínicas abortivas bajo el nombre de Global. Es una empresa que tiene alrededor de 60.000 clínicas abortivas alrededor de todo el mundo. ¿Sabes cuántos McDonald's hay en todo el mundo? 30.000 McDonald's en todo el mundo. O sea, estamos hablando de la mitad. Eso quiere decir que el aborto es un buen negocio. Ahora, si vamos y buscamos en internet donde las inversiones de la empresa Global Parenthood, vemos que manda una gran cantidad de millones a movimientos abortistas en Latinoamérica. Y eso pasó en Argentina. Pero date cuenta, en un país donde la mayoría de las personas no son pro aborto y que se legalice el aborto, algo anda mal. Y es claro, por esas internacionales que se quieren adueñar para poner sus clínicas en toda Latinoamérica y seguir ganando dinero. Esto ya no es cuestión de salud, estamos hablando de dinero ya. Por eso se legalizó en Argentina. Ahora, hablamos de problemas de... Erika nombró las estadísticas. Ya. Es cierto que el 15%, en el 2019, el 15% de las muertes maternas fueron por abortos clandestinos. Ese 15% hace referencia a 123 muertes clandestinas. Muertes maternas, que por aborto vendrían a ser alrededor de 17,5 o 18 muertes por aborto clandestino en el 2019. ¿Sabes cuántas mujeres mueren cuántas mujeres murieron en el 2019? 6.000, alrededor de las 6.400 mujeres murieron en el 2019, del cual el 18% representa un 0,11% de muertes por aborto clandestino. O sea que un problema de salud no es. La principal causa de muertes en mujeres en el Ecuador, en el 2019, porque el 2020 todavía no está en la estadística, la busqué, pero no la encontré, es la enfermedad de isquemia del corazón. Es la principal causa de muerte en las mujeres. No es un problema de salud del aborto clandestino. Bueno, será. Perfecto, Jordi. Muy interesante comentario. Erika, no sé si quieres hacer una réplica a lo que acaba de decir Jordi. Claro que sí. Bueno, el que nosotros querramos medir en base a nuestro criterio si es algo no de interés de salud pública, esto ya va mucho a ser subjetivos, cuando en realidad las estadísticas te demuestran que lo que yo dije con lo de las muertes maternas es en algo específico. No debemos meternos con las otras muertes que ocurren de las mujeres, porque para eso está la medición en simples asesinatos o ya yéndose a lo de femicidio. Pero ¿por qué vamos a menospreciar la cifra que nos da el Ministerio de Salud Pública? El problema ahí no es que mueren
porque ocurrió un choque en la carretera, sino es que mueren por algo que como Estado estamos prohibiendo, y es la decisión de poder abortar. ¿Por qué tienen que acudir a estas clínicas clandestinas? Yo dije, fallecimientos clandestinos no únicamente involucra a los fallecimientos que han ocurrido en clínicas clandestinas, porque también existe lo que Parece que estamos teniendo un poco de problemas con la transmisión de Erika, que se está cortando. Continúa. Sí, parece que se cortó. Bueno, vamos a seguir. El tema de Argentina es... estoy escuchando por CNT. El tema de Argentina es súper interesante. En mi opinión, sí genera una punta de lanza, como lo dicen algunos, sí genera una expectativa dentro de América Latina para lo que puede venir siendo la despenalización en otros países, como lo es Ecuador. Y a mi forma de ver, creo que es necesario. Porque vemos que cada día existe una cantidad de embarazos no deseados que va a la alza, y no es que sea solo por falta de educación o por descuido y todo eso, sino que a veces también incluso los métodos anticonceptivos pueden llegar a fallar, o algunas situaciones en donde, no sé, por ejemplo, en algo que escuché en un caso muy cercano a mí, por ejemplo, una pareja tenía relaciones, pero pareja se quitaba el preservativo sin decirle a ella, y ella terminó quedando embarazada, y ella realmente no quería tener ese hijo. Entonces tuvo que buscar una forma de tratar eso. Entonces ella igual tuvo que buscar sola, básicamente sola, cómo llevar a cabo este procedimiento. Me contó que utilizaba algunas píldoras que se venden en internet, que me parece sumamente, ¿cómo decirlo? Sumamente arcaico, por así decirlo, una forma muy fea para empezar a hacer todo esto, cuando debería ser el Estado el mismo Estado el que ayude a que estos procedimientos se lleven a cabo, un seguimiento que se lleve con apoyo y todo ese tipo de cosas. Entonces es muy difícil la situación ecuatoriana. Viven las mujeres tienen que atravesar todo este proceso solas. Las mujeres realmente quedan con un trauma muy fuerte después de que termina todo esto. No sé si Cami quiere comentar acerca de un poco de esto del tema ecuatoriano. Más bien quería enfocarme en lo que es la parte ilegal. Como yo estaba pensando en qué semestre de medicina les enseñan a los estudiantes a cómo realizar abortos. Creo que desconozco, la verdad, tendría que informarme bien de si existe alguna materia relacionada a cómo realizar abortos. La otra sería de que estos hospitales clandestinos, bueno, vamos paso a paso. Existen estudiantes que pues aprenden cómo realizar abortos, porque si aprenden cómo realizar abortos, saben cómo hacerlos de forma segura, o sea, conociendo todo. O sea, si se da una buena educación, me imagino de que a un futuro también habrán abortos seguros. Obviamente no todos los casos de las mujeres, no todos los cuerpos son iguales. Hay síntomas, hay partes del cuerpo, hay órganos que están en mal estado, que pues ponen en riesgo a la mujer además de estar embarazada, y el aborto puede ser un poco difícil. Entonces, ¿qué va con esta parte del clandestino? No solo se mete
solamente el peligro la vida de la mujer, porque puede estar en riesgo también, además de que aborte, pues que pierda la vida, y además de eso, de que el doctor pues tenga un juicio legal. Entonces, eso por respecto. Creo que Argentina va avanzando poco a poco. No poco a poco, me refiero a hecho. Yo creo que Argentina ha luchado demasiado. Ha visto qué es lo que tiene y qué es lo que no, con sus pros y sus contras. Y pues creo que muchas de las mujeres han alzado la voz por otras mujeres que han callado y no han podido expresar y decir lo que piensan. Y lo mismo creo que pasa en Ecuador. Y como dijo Erika, no hay que confundir pues los casos de feminicidio que ha habido, que existe aquí en Ecuador, con los casos de lugares clandestinos de aborto aquí en Ecuador. Eso. Perfecto, muchas gracias, Angie. Jordi, unas palabras finales para empezar a cerrar este programa. Jordi. Bueno, ya para concluir, ¿me escuchas? Sí, dale, Jordi. Ya. Ya para concluir, decir que desde mi perspectiva, la única solución efectiva realmente sería la educación sexual. Sería la única. El resto, los abortos, esto en el caso de las no violaciones, ¿no? Ahora, en el caso de las violaciones, la solución no sería el aborto, porque una persona fue violada y está bien, eso es un acto horrible. No puedes arreglar un acto horrible con el asesinato de otra persona. No por abortar vas a olvidar lo que te pasó. Ahora serían dos actos horribles. Arreglar un acto horrible con otro horrible no va a llegar a nada. Entonces, si la mujer no desea el hijo, pues que cuando nazca lo den en adopción. Este sería el punto de vista de una solución viable, sin comprometer la vida de nadie y dándole la oportunidad de vivir. Eso sería todo. Perfecto, Jordi. Muchas gracias, Erika. ¿Comentario final? Bueno, primero mantener la postura con la que hice, y que a mí me gustaría y espero que con el avance de la sociedad en un futuro se pueda despenalizar en Ecuador todo el aborto en sí, no que exista únicamente que se despenalice para la violación, sino también en todos los casos, porque eso implica que se pondere, se puede decir que se va a ponderar el derecho de libertad sexual y reproductiva, no únicamente de la mujer, porque como ya lo analizamos antes, si llega a existir un embarazo también va a ser una responsabilidad, una carga que debe asumir el hombre, que no en todos los casos se da, lastimosamente, pero para ello, ¿qué es? El aborto no me gustaría llamarlo como una solución, en algunos de los casos se puede llegar a concebir así, pero analizando todo a su alrededor, no únicamente la salud como tal de la mujer que esté en peligro su salud por tener el bebé, sino qué es lo que va a ocurrir después. Ya Jordi nos hablaba que listo, si no lo quiere tener al bebé, que lo den adopción, pero al menos en nuestro país, ¿qué es lo que ocurre con la adopción? En que no existen centros estatales donde se encuentren los niños que están para adopción. Todo esto es un poco guiado con lo de la iglesia, pero no tienen una vida digna. Entonces me parece que interrumpir un embarazo obviamente es una decisión difícil, es una decisión que debe ser tomada con responsabilidad, con información, debe ser consciente, pero debe ser una posibilidad. Y para ello debemos, como sociedad, evolucionar, tomar el ejemplo de Argentina y considerar los casos en los que yo biológicamente estoy preparada para tener un bebé, pero mental y económicamente no lo estoy. No es justo que traigamos una nueva vida al mundo a pasar penas, a que no tenga acceso a servicios básicos, a que mi proyecto de vida se vea interrumpido porque el Estado, que es el garantista de derechos, no me permite tomar una decisión
y si yo lo tengo que tomar de manera clandestina, sufro la posibilidad de poder morir en el intento, porque de manera clandestina todo es tan precario. Así asista a una clínica o violadora, desde mi casa existe la posibilidad de que muera. Entonces me parece que el aborto en sí es un tema obviamente debatible, no es una obligación. Insisto, el hecho de que se despenalicen todos los casos no te obliga a ti como mujer a abortar. Eso debe ser entendido, y esto de no te metas con la educación de mis hijos, pues también lo están contradiciendo al quererse meter con la posible familia que yo pueda tener, al elegir no tenerla. En este momento, con todos los problemas económicos que tenemos, si yo soy consciente de que no voy a poder sostener esa familia y prefiero no tenerla, debe ser una posibilidad. Perfecto, Erika, muchas gracias. Bueno, pues vemos unas claras posiciones por parte de los diputados. La parte de lo que es Provida nos comenta de que no es la solución, el aborto no se tiene que legalizar, excepto de casos de violación, pero aún así lo sigue reprochando porque cree que un acto deplorable no se puede arreglar con otro. Por otro lado, tenemos una interesante comentario que sí debe ser despenalizado duro con tiempo, en donde la mujer tenga la libertad de elegir. Y creo que es muy importante eso, que la mujer quiere tener la libertad de elegir, de tenerlo o no tenerlo, pues al final es su cuerpo, su decisión, es ella la que va a decidir, como lo dice Erika, decidirlo para seguir adelante con su proyecto de vida o simplemente ponerle una pausa y empezar una crianza que muy posiblemente ella no desee. Entonces creo que desde mi punto de vista es necesario que se despenalice, y es una deuda que se está manteniendo dentro del siglo XXI, es una deuda social que mantenemos dentro del siglo XXI y que va a seguir en debate, va a seguir generando mucha polémica entre un grupo, un sector y otro. Pero creo que con el tiempo la sociedad irá madurando de a poco y entenderá de que esto es necesario. Pues no todos tienen la capacidad para para criar un hijo, no todos tienen ese ambiente necesario, seguro, ese ambiente donde se le proporcione todas las facilidades para que este ser crezca de la misma manera. Entonces, seguiremos en este debate sumamente interesante y próximamente igual estaremos generando más debate, más programas, más concientización. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Muchas gracias a los invitados. Se les agradece y esperamos tenerlos una próxima vez para seguir conversando acerca de este tema. ¿Puedo contar algo más rapidito? Claro, dale. Ya, primero, su cuerpo, su decisión es una frase muy fácilmente refutable. Empezamos. No es su cuerpo. Desde el momento de la concepción, el gen tiene un ADN diferente al del padre y al de la madre. Es un cuerpo diferente. Así que no es su cuerpo. Ahora, lo que hace es utilizar su cuerpo para asesinar de otro. Eso es lo mismo que yo haga en mi cuerpo, que coja un arma y empiece a dispararle a las personas. Estoy haciendo uso de mi cuerpo para asesinar a las otras personas, que no son mi cuerpo, obviamente. Entonces la frase de es su cuerpo, su decisión, no, está mal dicha, porque primero no es su cuerpo, no es el cuerpo de la madre, es un cuerpo con ADN diferente. Que use su cuerpo para acabar con la vida del feto es diferente. No sé. Y ya, otro sobre Erika, es que era un poco más. Erika nombraba la dignidad. Bueno, es que primero hay que definir dignidad. ¿Qué es dignidad para ti, Erika? ¿Qué defines como dignidad? Los que no tienen plata son personas dignas. No, respecto a lo que yo decía, la digna. No
no es nacer y crecer en un hogar que tenga escasos recursos económicos. Pero no podemos hablar de una vida digna, de un buen vivir que está prescrito en la Constitución, si yo no tengo una vivienda digna, si mis padres me tienen que obligar a trabajar porque el dinero en mi casa no alcanza, si tengo que dejar de acudir a la escuela, al colegio porque el dinero no alcanza, si mis padres no me quieren. Es que esa también es una situación de la que estoy hablando. Existen familias no planificadas donde los hijos sienten el rechazo que los padres sienten hacia ellos, que muchas veces pueden decirles como tú me arruinaste la vida, y hay que ser conscientes que en algún momento pudo llegarse a ser así, pero pudo ser evitado. Y respecto a lo del cuerpo, Pero es que sí, me parece que es una frase incompleta porque te están diciendo que es mi cuerpo, mi decisión, pero tampoco deja de ser mi cuerpo porque esté entrando otra vida. Si no, sería únicamente simplificar a la mujer como si fuera algo artificial, una máquina. Claro que mi derecho supuestamente debería acabar donde inicia el de otro, pero por eso estoy poniendo en consideración la ponderación de esos dos derechos humanos, el derecho a la vida y el derecho a la libertad. En ciertos casos donde esa vida no se desea y no tengo los medios para poder sustentar eso en un futuro, tener la posibilidad, te insisto, esta posibilidad, si tú y tu pareja no desean abortar, está bien, ustedes son responsables y quieren seguir adelante con esa planificación familiar, pero también no puedes prohibir que otras personas tomen sus decisiones informadas y conscientes. Perfecto, Erika. entonces volvemos a lo mismo. Entonces volvemos a lo mismo. Si no tienes una propiedad digna, no tienes dignidad. Si no tienes acceso a ciertos recursos, no tienes dignidad. Si no tienes educación, no tienes dignidad, o sea, eres una persona no digna. Eso por un lado. Verás, puedo hacer una analogía de por qué seguiría siendo asesinato el aborto, aún que esté dentro del cuerpo de la madre. Verás, pongamos el ejemplo de que yo tengo un avión, ¿ya? Esta analogía la mencionó un argentino en una entrevista. Supongamos que yo tengo un avión y independientemente de la forma en la que tú entraste a ese avión, estás dentro. O sea, si fuiste a la fuerza, como la violación, o si fue decisión propia, como normalmente pasa. Entonces el avión se eleva, ¿no? Estamos los dos dentro del avión y el avión está en el aire. Ahora, el avión es de mi propiedad. Y digamos que en medio del aire tenemos un conflicto. Y ya no te quiero dentro del avión. Te quiero botar del avión, pero el avión está en el aire. Y lo puedo hacer porque igual el avión es de mi propiedad. ¿No? Está dentro de mi propiedad, el avión es de mi propiedad. Yo te podría botar, pero claro, si te boto, ¿qué es? Asesinato. Independientemente de la forma en que vayas a ser asesinato. Y ahora, la otra en la que dices que si legalizamos el aborto no te obliga a abortar. Es lo mismo que digas, legalicemos el asesinato. No te estoy obligando a asesinar, pero te estoy dando la posibilidad de que acabes con la vida de otra persona. No tiene nada de sentido. Ahí sería diferente porque la otra persona ya tiene conciencia, ya tiene sentido. Pero yo creo que ya nos estamos... Entonces ahora eres una persona que tienes conciencia. Perdón. Bueno, entonces vamos a los hospitales y matemos a todas las personas que están en estado vegetal. Las personas en estado vegetal no tienen conciencia, no son personas tampoco. Muchos de los familiares deciden desconectar porque ya no pueden pagar, porque es muy caro. No toman las decisiones. Ahora mira, te pongo un ejemplo. Una persona en coma. No puede seguir, o sea, no puede Te pongo un pagar. ejemplo, una persona en coma. Pero bueno, yo creo que es un tema Te pongo un ejemplo puntual. ir continuando en la siguiente. Haremos el 2.0, muchachos, corten. Un ejemplo puntual. Supongamos una persona está en coma, ¿ya? Y gracias a la actualización en los instrumentos médicos ahora podemos saber aproximar en cuánto tiempo va a despertar. Es posible. Supongamos que ese tiempo es de 9 meses. Entonces esa persona no tiene conciencia durante 9 meses, pero al 9º mes lo va a tener. Entonces lo podemos matar.
es una posibilidad. Siempre hay un error. Bueno, chicos, Entonces las muy personas sí pueden- interesante las opiniones. Creo que hay más tela de donde cortar, donde seguir cortando. Creo que posiblemente en otro programa de un nuevo contenido lo volveremos a tocar, seguir generando este tipo de debate que es muy interesante, muy necesario para que la gente tenga una postura, tenga un criterio y se vaya informando acerca de todo esto. Una vez más, les agradezco a todos los compañeros que han estado con nosotros y igualmente a nuestros seguidores y a las personas que se han tomado el tiempo para escucharnos. Muchas gracias y hasta la próxima. Igual yo quiero mandar un saludo a Andrea Andino, que nos estaba viendo. Muchas gracias también a nuestros compañeros de la Facultad de Ciencias Económicas. Y no se olviden que la siguiente semana también tendremos temas académicos y culturales. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No?